Con nosotros el doctor Guy de la Rosa y empiezo, Guy, dándote la bienvenida a Panamá. Y pues se ha hablado mucho de este óxido nítrico, que es un componente que, por cierto, utiliza también la Viagra para tratamiento del COVID-19. ¿Qué literatura hay sobre eso? Buenos días, Fernando. Ingeniero Blandón, ante Buenos todo días. un placer y un honor estar con ustedes. Eh, sí, el óxido nítrico es una historia realmente interesante. Realmente no es un concepto nuevo. Lo que sucede con el óxido nítrico es que es producido por diferentes células en el Ajá. organismo. Por ejemplo, a nivel de los vasos sanguíneos, tenemos unas células que se llaman células endoteliales, y estas son básicamente las que están en el revestimiento interno de los vasos sanguíneos y producen óxido nítrico. El efecto generalmente es relajación del músculo que está alrededor de los vasos sanguíneos, lo cual produce básicamente un fenómeno de dilatación del vaso sanguíneo o vasodilatación, que es exactamente lo mismo. También el óxido nítrico tiene un efecto antiplaquetario y tiene un efecto hasta cierto punto antimicrobiano. De hecho, in vitro se puede observar que tiene actividad contra bacterias e incluso viruses. Lo interesante del óxido nítrico en este caso es que existe experiencia tanto en un proceso infeccioso como en un proceso no infeccioso. La experiencia en el proceso no infeccioso data de la década de los 90. Casualmente los pioneros son médicos del Massachusetts General Hospital, aquí en la ciudad de Boston, en donde ellos básicamente administraron óxido nítrico a pacientes recién nacidos que tenían una entidad que se conoce como hipertensión pulmonar persistente y observaron mejorías clínicas en estos recién nacidos. La experiencia desde el punto de vista infeccioso data del 2003-2004 con el primer coronavirus que fue zoonosis, el conocido SARS, obviamente. Y los médicos chinos observaron que hubo básicamente una disminución en el número de días de ventilación mecánica, como también hubo una mejoría en cuanto a la oxigenación de los pacientes, y esto comparado con los pacientes que no recibieron óxido nítrico. Esto ha llevado a la idea de que potencialmente podemos utilizar el óxido nítrico para este coronavirus actual, el COVID y la infección, obviamente la enfermedad que es el COVID-19. Lo más interesante es lo que se está haciendo hoy en día. Casualmente, como el Mass General Hospital es un hospital pionero en esta área con el uso del óxido nítrico, ellos están realizando 4 estudios. El primer estudio es en pacientes con COVID-19 severo que están en ventilación Sí. mecánica. Y lo que quieren evaluar es la evolución de los pacientes, cuántos de estos pacientes pueden ser quitados de ventilación mecánica, y obviamente quieren evaluar mortalidad. El segundo estudio es en pacientes con COVID leve, moderado, en donde ellos lo que quieren evaluar es básicamente la evolución a ventilación mecánica. ¿Cuántos de estos pacientes que están con enfermedad moderada evolucionan y requieren ventilación mecánica? El tercer estudio es muy interesante. Es un estudio que se va a hacer en el cuarto de urgencias, donde a los pacientes se les va a administrar óxido nítrico y se va a evaluar la posibilidad que estos pacientes no tengan que ser admitidos al hospital. El cuarto estudio para mí es el más fascinante de todos, en donde se está evaluando el uso profiláctico, no terapéutico, sino profiláctico del óxido nítrico en personal de salud. Así que son 4 estudios. Tengo entendido que hay un par de hospitales que se han adicionado al Massachusetts General Hospital con la idea de, obviamente, enrolar pacientes en estos estudios. Y vamos a ver los datos. Yo pienso que es una hipótesis interesante. Pienso que es una terapia potencialmente atractiva dependiendo de los resultados. Y lo que tenemos que esperar es la data, obviamente. Pero realmente una historia muy interesante. Guy, ya hablamos de desconfinamiento y muchos países están en ese proceso. Un país que está siendo objeto de estudio muy de cerca es Italia, pues donde la pandemia tuvo realmente un paso pues mortal. Y pues sé que se está escribiendo mucho sobre cómo está ese proceso de desconfinamiento en Italia, obviamente por temor a un rebrote. Sí, claro, yo pienso que el rebrote es inevitable. En la medida en que hagamos reapertura económica, reapertura social, el rebrote va a ocurrir. La pregunta es realmente si el sistema de salud de este país o de cualquier otro país está listo para manejar estos rebrotes. Y es algo que hemos platicado anteriormente, es la capacidad del sistema médico o el sistema de salud en realidad de poder dar cabida a los pacientes que van a requerir
camas normales, camas de intensivos, ventiladores y los medicamentos que tienen que ser utilizados para, obviamente, tratar a estos pacientes. Y no me refiero a medicamentos terapéuticos, me refiero a los múltiples medicamentos que se utilizan para el tratamiento de lo que es estándar de tratamiento. Así que la pregunta del $1.000.000 es realmente la capacidad de los sistemas en poder lidiar con los rebrotes que van a ocurrir. Ahora, un punto muy importante es la experiencia en Italia y lo que ha sido recientemente publicado. Creo que hay un artículo que debe ser lectura de todas las personas y no un artículo científico, es realmente un médico del hospital Papa Giovanni XXIII, que está obviamente en el norte de Italia, que fue la región más afectada por el COVID-19. Y ellos realmente hacen un análisis preciso acerca de cuál es la experiencia y cuáles son las enseñanzas acerca del duro golpe que recibió el norte de Italia con COVID-19. Y realmente se resumen a 4 experiencias. La primera básicamente es que la mortalidad fue inicialmente muy elevada. De los 510 pacientes con COVID-19 que fueron admitidos al hospital, hubo 30% de mortalidad. 30%. Sin embargo, a medida que el sistema fue capaz de adaptarse y los médicos, enfermeras y el personal de salud fue ganando experiencia en el manejo de estos pacientes, la mortalidad cayó de 18 a 19 pacientes muertos por día, aproximadamente 2 pacientes muertos por día. Y eso es realmente una tasa muy similar a lo que ellos observaron de muertes por día en la etapa o en la era pre-COVID-19. Primera enseñanza. La segunda enseñanza es básicamente el hecho de que los médicos y el personal de salud no se le dio básicamente la atención necesaria, lo cual llevó básicamente a la infección de muchos de ellos y muertes. 19 muertes en total en cuanto a médicos que adquirieron el COVID-19 y posteriormente fallecieron. Y esto es realmente un punto muy importante porque tenemos que proteger a nuestra primera línea de defensa, algo que se ha comentado anteriormente y yo pienso que suena lógico, pero realmente hay que enfatizarlo. El tercer punto al que quiero ahondar es la redistribución del personal. Ellos crearon unidades de COVID-19 y lo que hicieron fue, a medida que fue incrementándose la necesidad de personal médico, ellos básicamente reclutaron médicos, reclutaron enfermeras y hubo una redistribución, reasignación del personal hacia las unidades de COVID-19. Inicialmente comenzaron con un 30% de reasignación a las áreas de COVID-19, lo cual se incrementó a un 70%. Y esto realmente no tomó en consideración el tipo de especialidad del médico. Realmente había una necesidad y se tenía que llenar esa necesidad. Así que independientemente de la especialidad de los médicos, estos fueron reasignados hasta un 70% a las unidades de COVID-19. La última enseñanza para mí es la más importante y realmente ellos aceptan y claramente escriben en el artículo que el lockdown debió haberse hecho tempranamente. Esto hubiese prevenido muertes, el encierro o lo que llamamos cuarentena, hubiese prevenido muertes si se hubiese hecho con mayor prontitud. Esperaron demasiado tiempo, eso básicamente consumió al sistema hospitalario, desbordó al sistema hospitalario, básicamente fue una lección muy dura para ellos y es una enseñanza para todos los otros países. Cuando hablamos de esta cuarentena, tenemos que tener claro que esto se va a cuestionar y van a venir escritos, estudios donde se va a cuestionar lo que se hizo. Realmente no es el momento para cuestionarlo porque yo pienso que la experiencia de Italia, la experiencia de España realmente nos enseñan qué sucede cuando no hacemos esta cuarentena. Realmente desbordamos el sistema de salud y ocurren muertes por el simple hecho de que no se puede dar cabida a los pacientes que realmente ameritan hospitalización. José. Buenos días, doctor. Aprovechando lo que nos está explicando, nosotros acá en Panamá hemos avanzado, y como usted conoce, en las medidas de mitigación en forma consistente y nos encontramos en el momento en que tenemos que tomar una decisión con respecto al proceso de apertura. Hablo del sistema económico. Hay quienes nos quieren ponernos en un extremo, o es la economía o es la salud. Y nosotros somos de la teoría de que ambas cosas son importantes y lo que tenemos es que tener una estrategia que tome en consideración estas dos variables en forma simultánea. ¿Qué recomendaciones estratégicas usted le daría a Panamá
con respecto a cómo manejar, cuáles serían las cosas claves que tenemos que mirar para ir a la apertura en un determinado tiempo. Claro, y es la pregunta que todos los países están haciendo actualmente. Es un punto de debate muy importante en los Estados Unidos, con facciones completamente opuestas en cuanto a la opinión. La reapertura económica tiene que ocurrir en algún momento. No podemos mantenernos en cuarentena o en lockdown, como lo llamamos en inglés, por un tiempo indefinido, por un tiempo permanente. Eso va a llevar al colapso del país, de cualquier país. Vemos el daño que ha ocurrido en la economía americana. Hoy en día tenemos arriba de 30 millones de desempleados que han sido adicionados a la lista de desempleo en Estados Unidos. El impacto es muy significativo y va a durar tiempo la recuperación económica. Yo pienso que el país se va a recuperar, pero esto va a tomar tiempo. No va a ser una cosa que va a ocurrir en un periodo o en un cuarto. Con respecto a Panamá, Panamá tiene que hacer un análisis exhaustivo. Esto no es una decisión fácil porque Panamá es un país con recursos limitados. Y realmente esto nos coloca en una posición de desventaja porque al no tener todos los recursos necesarios, vamos a tener que pensar de una manera muy estratégica cómo hacemos esta reapertura. Lo primero que tiene que ocurrir es la preparación del sistema hospitalario. El sistema hospitalario tiene que estar optimizado para poder lidiar con los rebrotes que van a ocurrir. Y esto que quede claro, la transmisión en Panamá sigue los números con frecuencia diariamente y podemos observar que se ha alcanzado un número, entre comillas, estable en cuanto a casos diagnosticados por día. Obviamente el número de pruebas varía de día a día, pero claramente observamos que el número se ha estabilizado, entre comillas, lo cual implica que la transmisión va a mantenerse. En el momento que hagamos reapertura, va a haber rebrotes. El sistema tiene que estar optimizado. Número 2, concientización de la población. A mí realmente me llama muchísimo la atención cuando veo grupos, reuniones, protestas. Yo entiendo las protestas. Hay gente que está pasando muchísimo trabajo, hay hambre, hay desesperación, hay preocupación y la gente, normalmente la reacción humana es protestar. Lo que realmente debemos entender es que esto va a llevar básicamente a incremento de la transmisión. En la medida en que ocurran estas reuniones o protestas multitudinarias, lo que vamos a hacer es fomentar la transmisión de persona a persona, incluso aunque se usen máscaras. Realmente no se está guardando ese distanciamiento social del que siempre hemos hecho alusión. Así que realmente el problema que tienen los países es que observan esto como si fuese un switch prendido y apagado. La economía no se puede reabrir, no se puede básicamente hacer una reapertura a menos que sea de una manera paulatina. Primero tienen que comenzar con los negocios que no sean los negocios que son realmente importantes. Posteriormente se pasa a los negocios que no se consideran que son vitales. Por ejemplo, restaurantes, bares, lo que son, por ejemplo, todo lo que son salones de bellezas, lugares para cortarse el cabello, negocios para compra de artefactos electrónicos, tiendas en general. Estos son negocios que no son vitales, entre comillas. Obviamente son importantes para aquellas personas que devengan un salario y que hacen un negocio, una vida acerca de la venta de estos productos, pero no se consideran vitales desde el punto de vista. Hay que hacer una reapertura progresiva de ellos, con limitación en el número de personas que pueden estar en el negocio, con básicamente uso de mascarillas, con básicamente mantenimiento básicamente del distanciamiento social dentro del local comercial. Esto es muy importante y esto se debe aplicar de una manera consistente, pero no va a funcionar si la Policía Nacional tiene que hacer énfasis en esto. Esto tiene que salir de la comunidad. De lo contrario, esto va a fracasar rotundamente. Esto tiene que ser concientización de la población. Con respecto a los vuelos internacionales, yo pienso que Panamá no está en este momento en situación de aceptar vuelos de otros países. Yo pienso que esa apertura, y obviamente esto le caerá como un balde de agua fría a muchas personas, apertura de vuelos internacionales lo único que va a causar es un mayor impacto en cuanto a la potencial introducción de casos a Panamá, que pienso que debe evitarse en este momento. En algún momento se tendrá que hacer, obviamente, la reapertura de los vuelos internacionales, pero este no es el momento. El otro punto que quiero llegar es básicamente a lo que es el sistema de transportación pública. Aquí los tiempos en donde vamos a tener vagones de metro de Panamá o buses colectivos que están funcionando al 100% de su capacidad, eso tiene que colocárselo un alto. Eso realmente no puede ocurrir. Lo que tiene que hacerse es básicamente un mantenimiento del distanciamiento social dentro de la transportación pública. Y no solamente
no solamente lo que es el distanciamiento social dentro de la infraestructura de transportación pública, sino también, muy importante, la desinfección. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, casualmente en esta semana, un grupo de personas fueron encontradas muertas en los subterráneos de la ciudad de Nueva York, porque estaba utilizando básicamente como un lugar para que las personas que no tuviesen hogar pudiesen encontrar un lugar para poder pasar la noche. Sin embargo, esto lo que ha llevado es a transmisión del coronavirus a nivel del subterráneo de Estados Unidos y personas que han muerto sin tener una oportunidad de llegar al sistema de salud, de ir a un hospital. Entonces, la ciudad de Nueva York lo que ha tomado como decisión es la desinfección de los vagones del subterráneo básicamente cada 24 horas. Normalmente lo hacen cada 72 horas. Hoy en día lo van a comenzar a hacer cada 24 horas y yo argumentaría que cada 24 horas no es necesario. Yo argumentaría que potencialmente esto debe hacerse cada 8 horas. De lo contrario, pues no vamos a realizar el trabajo como realmente se requiere para disminuir la transmisión. Así que es una serie de factores y esta conversación puede proseguir por horas, realmente, pero es un análisis que el gobierno y la sociedad tienen que tomar en consideración porque los rebrotes van a ocurrir. Y esto que quede claro. Guy, como siempre, un placer escucharte. Quiero mañana tocar el tema de Suecia, porque mucha gente ha puesto a Suecia como ejemplo y hay truco dentro de esto, José. Claro. Así es.